Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de la Secretaría de Cultura, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias en Tertulia Con. Es un privilegio recibir a nuestra querida amiga Silvia Molina, escritora galardonada con el Premio Javier Villaurrutia, el Juan de la Cabada, el Sor Juana Inés de la Cruz, entre muchos otros. Maestra, promotora cultural y directora de literatura de Limba, Silvia nos invita a conocer las razones de por qué se volvió escritora y cómo surgieron los libros de su imaginación y de su talento. Bienvenidos todos, gracias Silvia Molina, que disfruten esta conversación. Hola, ¿qué tal? Me llamo Silvia Molina, soy escritora y hoy quiero contarles por qué escribo. La gente escribe por diversas razones, pero en síntesis creo que porque o no saben hacer otra cosa más que escribir, o porque quieren conocerse, o porque quieren conocer algo. En mi caso, yo tengo ya muchísimos años escribiendo y la verdad es que sí sé hacer otras cosas. A mí cuando era niña, soy de una generación ya muy viejita, entonces a mí me enseñaron a tejer, a bordar, a todas esas cosas que hacen las mujeres. Y la verdad es que no lo hago mal, pero escribiendo me encuentro. Escribiendo sé quién soy, o sé cosas que me hubiera gustado saber y no sabía hasta ese momento. Entonces empiezo a escarbar un poquito en eso hasta que me doy cuenta que tengo ganas de escribir. Y tengo dos vertientes en mi escritura. Una es ficción, eso quiere decir que tú vas inventando. Siempre se parte de la realidad para escribir algo. Lo que pasa es que cuando haces literatura vas cambiando las cosas. Por ejemplo, tengo una novela que se llama La mañana debe seguir gris y todo el mundo cree que es completamente autobiográfica. La novela pasa en Londres hace muchos años. Ahí conozco a un poeta mexicano, José Carlos Becerra, salgo con él, el poeta muere. Y después yo hago una novela. Y en la novela, la verdad es que yo fui inventando muchas cosas porque uno tiene necesidad, la misma estructura de la novela te va pidiendo cosas. Como por ejemplo, otro personaje para que haga contraste con alguien. Entonces, pues inventas un personaje. O una circunstancia en la que los personajes tengan que estar en mucha tensión, entonces vas inventando una circunstancia. Y esa es la ficción, ir cambiando la realidad. Y por lo general tú adentro de ti tienes todo lo que quieres decir, pero hay que ir desenredando esa madejita para saber cómo lo vamos a decir y a qué hora lo vamos a decir. Dentro de mis libros, por ejemplo, de ficción, también escribo para niños. Y escribir para niños para mí es un divertimento, es una diversión, es una travesura. Me gusta que los niños también se diviertan con las cosas que yo escribo, aunque tengo textos para niños que no son precisamente de diversión. Son más para que los niños vayan sintiendo emociones que tienen que conocer en la vida y que se van iniciando en esas emociones que pues de pequeños no las conocen todas. Por ejemplo, este libro para niños, no sé si salga al revés, pero se llama Mi abuelita tiene ruedas, y es la historia de una niña que tiene una abuelita que tiene demencia senil y no se acuerda la abuelita muy bien quién es. Entonces la niña va haciendo comparaciones de su abuelita, que es un encanto con todo y que no sabe quién es porque ella la adora. Ella va haciendo comparaciones con las abuelitas de sus amigos. Entonces una es muy gruñona y le dice a su nieto, cállate, déjame ver la televisión, porque es lo único que le gusta. Y el niño dice, pues no sé qué le ve porque no oye nada, ¿no? Aquí está en una foto la abuelita, que es adorable. La abuelita cree que la nietecita es otra niña como ellas y se divierte mucho realmente. Luego aquí está la gruñona, que le dice al niño que se calle, que no la deja oír la televisión. Se llama Doña Ramona y dice, por ejemplo, dice, qué gruñona, Doña Ramona. ¿Qué haremos con una regañona como usted?
sea más mona, doña Ramona, por favor, dice la niña. Luego está la abuelita de otro de sus amiguitos, que tampoco es nada mona, y la amiguita de otra de las niñas. Pero ella está feliz con su abuelita porque la mamá las despierta a la misma hora las dos, las viste a la misma hora las dos, les da helado en el desayuno, que nadie se desayuna helado, y está feliz de que la mamá se haya puesto de acuerdo con el papá y los hermanos para adoptar a la abuelita en su casa. Y entonces, cuando la abuelita se pone nerviosa y no sabe nada, no sabe qué hacer, lo que hace la niña es ir por un papelito y le hace un dibujo. Regresa corriendo y le enseña y le dice, mira abuelita, en este caso le enseña un pajarito. Le dice, mira abuelita, un pajarito, vino a buscarnos, etcétera. La entretiene y la abuelita la adora. Entonces, aquí están desayunando su helado rico, la niña se va a ir a la escuela, la abuelita la va a estar esperando porque la adora, pero se le olvida que va a la escuela, todo se le olvida a la abuelita. Y cuando regresa de la escuela, están ahí abrazadas porque saben que otra vez van a empezar un día de juego. Y bueno, todos los niños le dicen a ella que quieren una abuelita como la suya, porque la suya es simpática, es las mismas cosas, está jugando en la arena, hace las mismas cosas que la niña. Entonces, cuando escribo para niños, casi siempre hago travesuras. Hago lo que se me antojaría a mí que hubiera sido mi abuelita. Por ejemplo, yo tuve una abuelita que no se acordaba de mí. Pensaba que yo era mi hermana mayor. Y yo le decía, no, yo soy Silvia. Y mi abuelita me decía, sí, chachita, porque así le decían a mi hermana. Otro caso, por ejemplo, de estos libros de creación, de divertimento para niños, es este libro que se llama Mi familia y la bella durmiente 100 años después. Entonces, una niña que se duerme y sueña que su papá, que es cartero, llega al reino de la bella durmiente y le lleva muchas cartas. Y entonces aquí hay una carta que es el tío José, que la quiere mucho, y le manda el cuento de la bella durmiente, así chiquitito, chiquitito, porque a ella le encanta ese cuento. Entonces, cuando se queda dormida, sueña que su papá llega al reino y lleva una carta para cada uno de los miembros de la familia real, a la abuelita que no quitó la aguja de donde la tenía que tener, que los prohibieron, a la hada madrina, a la mamá, el príncipe, etc. Son libros para jugar. En cambio, por ejemplo, hay otro tipo de libros en donde que los he escrito más bien porque he querido saber qué cosa es o por qué pasa. Uno de esos libros es, por ejemplo, este que es precioso. Miren, es un libro grandote y se llama Piratas, Corsarios, Bucaneros y Filibusteros en San Francisco de Campeche. Resulta que yo soy de Campeche, soy campechana, y cuando yo era niña oía hablar de los piratas en mi casa todo el tiempo. Y además, pues en Campeche hay murallas, hay castillos, hay una serie de cosas que te indican que ahí hubo una defensa especial porque estaban los piratas todo el tiempo llegando. Y llegaron muchísimas veces los piratas a Campeche. Entonces un día me puse a leer sobre los piratas y fui anotando cositas. Y entonces escribí este libro que también está lleno de cositas como el de Mi Bella Durmiente. Primero hago los antecedentes de qué cosa era San Francisco de Campeche. Les voy a poner el libro aquí un poquito. Bueno, lo voy a subir. Pero, por ejemplo, ¿quiénes navegaron? Y entonces se levantan estos medallones. Ay, perdón. No sé si alcanzan a ver ahí. Se levanta y atrás está la biografía de este personaje, de esta persona. Bueno, hay mapas antiguos de cómo era Campeche. Explico las riquezas que tenía, doy los mapas, todo se levanta. En este libro todos salen. Allí es un mapa porque un papa dijo que iba a dividir, como estaban descubriendo el nuevo mundo, los portugueses también, y se peleaban con los españoles, entonces el papa hizo una bula y dijo, de tal meridiano, lo que descubran lo van a descubrir, se lo van a quedar los portugueses, y de tal otro meridiano los españoles. Entonces,
estas dos vertientes del libro, digamos, de mis libros, son porque me ha gustado buscar, a ver, les voy a buscar aquí, a ver si se puede ver dónde anda un barco. Está muy difícil porque la pantalla está un poco chica, pero, en fin, este es un tipo de libros que ¿por qué escribo? Bueno, porque me interesó mucho el tema y me puse a investigar y a investigar, sobre todo por ser Campeche, que es mi tierra, de donde vienen mis antepasados. Y dije, pues ya entiendo muchas cosas de la familia, porque, por ejemplo, en la casa de mis abuelos allá y de mis tíos había el escudo campechano, etcétera, ¿no? Entonces, como que vas entendiendo la esencia de la gente que vivió por allá. Otro caso, por ejemplo, es esta novela que escribí, que se llama Mariano Matamoros, El resplandor en la batalla. Resulta que cuando estaba trabajando con Rafael Tovar y de Teresa las fiestas del Bicentenario y del Centenario, en lo que empezábamos a hacer cosas, decidí ir a todas las bibliotecas a ver las partes cerradas que no abren al público, los fondos especiales, a ver qué había ahí sobre la revolución y la independencia. Y me encontré el juicio que le hicieron a Mariano Matamoros. Y yo la verdad no sabía nada de Mariano Matamoros. Sabía de Morelos, sabía de Allende, sabía de Miguel Hidalgo y Costilla, sabía de muchos de los próceres de la independencia, pero de Mariano Matamoros la verdad es que no sabía más que Matamoros, Tamaulipas, la calle de Mariano Matamoros en Coyoacán, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, Izúcar de Matamoros, ¿no? Pero, pues, ¿quién había sido Mariano Matamoros? Ni idea. Entonces pedí que lo escanearan y lo subieran a una página que tenía este lugar para el Bicentenario y el Centenario. Y una noche me puse a revisar qué era lo que habían hecho y vi que ya lo habían subido. Entonces, emocionadísima, empecé a leer sobre Mariano Matamoros. Y era una biografía, que empezaba el libro, el juicio empezaba con una biografía que había hecho un señor sobre Mariano Matamoros. Y me encantó la biografía porque decía que Mariano Matamoros había tenido una hija y que esa hija le había contado al gobierno mucho después lo que había hecho su padre porque quería que le dieran ¿cómo se dice? Pues un dinero que el gobierno da cuando muere alguien así muy famoso. No tenían dinero. Y me empecé a interesar en la vida de Mariano Matamoros y de repente descubrí uno de los bibliotecarios del Colegio de México, que está muy cerca de mi casa, y voy mucho a esa biblioteca, me dijo que ahí tenían una cosa sobre Mariano Matamoros. Entonces empecé a leer y vi que todo lo que decía aquel señor era mentira. Mariano Matamoros no había tenido una hija, Mariano Matamoros no había nacido en Tlaxcala, que decía este señor que había nacido en Tlaxcala. Y entonces así fui interesándome en el personaje y me cautivó porque cuando leí los juicios hace muchísimo tiempo de Morelos, por ejemplo, el juicio de Morelos, no, lo trataban rete mal los realistas, o sea, el gobierno, los que venían, los que estaban aquí representando a España, lo trataron pésimo, pésimo, pésimo. Además, le hicieron que dijera quiénes eran todos sus hijos, había tenido hijos y todo lo que había hecho. En cambio, a Mariano Matamoros le decían, licenciado, mire, licenciado, díganos tal cosa, y mire, licenciado, yo decía, pues algo debe tener, debió haber tenido, para que lo trataran de esa manera, ¿no? Y descubrí realmente quién había sido Mariano Matamoros, y les voy a contar muy brevemente, a ver si un día tienen tiempo de leer la novela, van a ver qué interesante personaje. Mariano Matamoros vivía efectivamente en un pueblito muy cerca de Izúcar, ahora es Puebla, vivía ahora lo que es Morelos, y le mandan a avisar que ya lo andan buscando los realistas porque creen que está en contubernio con Morelos. Es posible que lo haya estado, la verdad,
¿no? Entonces decide escaparse con los principales del pueblo y alcanza a Morelos en Izúcar. Entonces al día siguiente tiene su primera batalla. ¿Y qué es lo que pasa? Que se queda con la boca abierta porque nadie sabe mandar, nadie sabe obedecer, nadie sabe si tocan la corneta, porque lo iban recogiendo en los pueblos a gente. Mucha gente no hablaba ni español, hablaban otomí, hablaban náhuatl, en fin, entonces ve un desastre. Y él le dice a Morelos que le voy a arreglar su ejército, voy a hacerle un ejército. Y sí, lo que hace es que a todo mundo le enseña las ordenanzas y además es muy, muy, muy duro con los que roban. Él dice, los realistas dicen que somos de lo peor, vamos a demostrarles que no, que lo único que queremos es mandarnos a nosotros mismos. Entonces, al que lo cachaban que se había robado una monedita, un botón, algo así, lo que hacían es formar 300 soldados, digo soldados porque había de todo ahí, y cada quien con un palo, y iba pasando el que se había robado la moneda, y de los dos lados, así en paralelo, le iban dando de palos, por ejemplo. ¿Y qué era lo que pasaba? Que todo el mundo quería estar en el batallón de Matamoros, que se llamaba, por cierto, San Pedro, porque bajo la advocación de San Pedro estaba la iglesia de Jantetelco, donde él vivía. Ahora pueden visitar la iglesia de Jantetelco con los temblores que hubo hace poco. Realmente se amoló, o sea, sufrió mucho la estructura de la iglesia, pero ahí está el cuarto donde vivía, y está la ropa que usaba, y están los libros que él tenía, ¿no? Como párroco de la iglesia. Es muy, muy interesante. Y Izúcar está muy cerquita, por cierto. Y al final, bueno, él trata de salvar a Morelos, o sea, va ganando mientras él vivió al lado de Morelos, ganaron todas las batallas. Pero están cansadísimos y llegan a un pueblo donde hay una hacienda que está en una hondonada, y en esa hondonada querían quedarse para descansar y para que comieran los caballos y comiera la gente, y Matamoros le dice a Morelos, no, aquí somos un blanco perfecto porque nos van a ver a todos desde arriba, aquí no nos podemos quedar, y vámonos a la hacienda de Las Palmas, que estaba muy cerquita, pero el dueño de la hacienda estaba ahí con Morelos, y le dice, no, 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 ahí no, porque él estaba por cosechar y no quería perder su cosecha. Por ese chistito, Matamoros le dice a Morelos, váyase, enojado, le dice, váyase, si usted se quiere ir, váyase, yo aquí con mis hombres me voy a quedar, pero pues es seguro que muramos todos. Y él trata de sacar a todo mundo, y al último él quiere escapar y ya no lo logra. Ahí lo atrapan, lo llevan a la casona de esa hacienda, y ahí es donde empieza yo a darme cuenta que le llevan de comer en una charola así muy bien, y le llevan hasta vino, o sea, lo van tratando, todo el tiempo lo tratan muy, muy bien. Morelos se pone muy triste, él le había nombrado a Matamoros su brazo derecho. Galeana, otro de los independentistas, también era muy buena estratega, pero no sabía leer ni escribir. Y entonces Morelos dijo pues, que le correspondía a Matamoros hacer eso, porque él sí sabía leer, escribir, y la verdad que hacía unos partes, es decir, un resumen de lo que habían hecho, de lo que se habían enfrentado, cómo habían atacado, ¿no? Y bueno, muy interesante. Lo llevan por fin a lo que ahora es Morelia, en su honor. Ahí todo lo que él pide se lo van concediendo. Él sabe que va a morir irremediablemente, pero quiere hacer un ejercicio espiritual, y le dan tiempo para que haga su ejercicio espiritual. En fin, lo matan ahí, y Morelos ya no se repone, y ya su ejército no vuelve a ser lo mismo, y ya sabemos todos qué fue lo que pasó después. Entonces yo ahí descubrí a un personaje que me fascinó, me gustó mucho, además por contradictorio. Todo mundo lo quería. Yo cuento la historia a partir de un hijo adoptivo suyo, que es el que le cuenta a una de las hermanas de Matamoros. Matamoros tuvo 14 hermanos, y algunos de ellos andaban también en la refriega, como decían.
Y era muy curioso porque ganaban una batalla y entonces ofrecían una misa con Te Deum, o sea, una misa muy elegante y todo para dar las gracias de que habían ganado la batalla, en donde habían muerto un montón. Y él nunca dejó de ser cura, él siempre sintió que era cura, porque y entonces cuando lo juzgan le dicen que como un cura anda ahí haciendo esas cosas. Y él, cuando lo atrapan, eran dos soldados rasos que estaban ahí, dicen, no disparen, soy el cura Matamoros, y baja la cabeza y le ven la tonsura, ese, como que se rasuran aquí los curas, ¿no? De ciertas órdenes. Y sí, lo reconocen. Entonces él dice, yo lo único que hacía era, eh, pues, dar los últimos auxilios espirituales a los heridos de muerte y ayudar a todos los que necesitaban la cercanía de Dios en el transcurso de las batallas o el miedo, etcétera. Entonces yo descubrí realmente un personaje que me encantó. Me gustó mucho escribir la historia a partir del hijo, eh, como les digo, adoptado. A él nunca le preguntaron, en el juicio nunca aparece, porque también en el juicio de Hidalgo le preguntan por los hijos. Y a él nunca le preguntan por los hijos. En la iglesia de Jantetelco, si ustedes van un día y rehicieron una placa que había ahí, decía que había salido de ahí. Cuando van por él, el que les dije se lleva a la gente principal, y ya hay un hombre que dice, ay, no se me olvida en este momento, que es el personaje de la novela, Apolonio Matamoros. Entonces, pues dije, bueno, qué padre que hubiera sido su hijo, o qué lástima que no hubiera su hijo, pero el chiste es que existió un Apolonio Matamoros ahí que lo acompaña y a mí me sirvió para contar mi historia, sin que fuera una clase de historia, sino que fuera realmente la expresión de la vida de los seres humanos en esa época y cómo participaron realmente en esa época. Tengo otra novela, por ejemplo, sobre un niño después de la guerra de castas en el sureste. Nunca nos han hablado en la escuela de la guerra de castas, la verdad. Yo cuando estudié, nadie me habló de la guerra de castas, pero fue hasta entonces, o sea, hasta antes de Marcos, digamos, el último levantamiento de los indígenas mayas en contra de los españoles. Igual me pasó, me puse a leer, me puse a estudiar, vi lo interesante que había sido. Los mayas habían aprendido a usar las armas de fuego y además las estrategias de los españoles, porque los españoles los habían usado en varias ocasiones para guerrear, ¿no? Entonces estos pues aprendieron y pues es una larga historia muy, muy interesante, y lo que me gusta, digamos, respecto a la ideología de los mayas es que cuando ya están ganando todo, igual fueron muy cruentos como los españoles, pero cuando ya están ganando, viene la época de sembrar y se retiran a sembrar, dejan la guerra porque lo primero son los dioses. Y por eso pues termina la guerra de castas, los pocos que quedaron es, se fueron a vivir a Quintana Roo, y ahí sucede otra cosa también muy interesante, que tienen una cruz parlante. Bueno, y pues tengo otra novela, en fin, tengo muchos libros, tengo varios libros infantiles, tengo varios libros para adultos, y como les digo, en estas dos vertientes, unas que son meramente ficción, o sea, la realidad cambiada constantemente, donde eh, aunque la historia haya existido de alguna manera, aparecen personajes que ni siquiera tuvieron que ver o no vivieron, ¿no? O he tomado de la realidad a ciertos personajes porque, por ejemplo, digo, ay, ese me gusta para que se parece a lo que me imagino que puede ser un personaje. Y así va escribiendo uno poco a, poco a poquito lo que uno va haciendo en esta carrera que es la escritura. Eh, no sé realmente qué más contarles. Eh, respecto a lo que hago. Bueno, también he hecho mucho trabajo bueno, durante una época larga hice periodismo cultural.
y después hice investigación, fui maestra de escuela, bueno, di clases en la UNAM, daba clases de español precisamente, con cierto azoro, porque pues ya iban los muchachos en el cuarto semestre y había unos que de verdad no parecía que hubieran ido a la primaria. Pero en fin, pues ahí aprendimos juntos muchas cosas. Y ahora estoy escribiendo otra novela que está basada en un personaje real y estoy muy interesada en la investigación. Casi para todas mis novelas he hecho investigación. Tengo otra novela que se llama La familia vino del norte y es sobre la revolución casualmente. Y es que mi mamá tuvo 4 hermanos generales revolucionarios. Mi mamá era sonorense y entonces los, los 3 mayores se fueron con Álvaro Obregón, que estaba en una hacienda que se llamaba Siquisiba, que estaba muy cerquita de donde estaban. Había ido Madero y les había hablado de la necesidad de quitar a Porfirio Díaz. Entonces salen con Obregón y van en todas las batallas en donde va participando Obregón, participaron los 3 hermanos, también con otro general que se llamó Eugenio Martínez. Lo curioso del caso es que a ninguno de los 3 les pasó nada, ¿eh? Es decir, uno tenía un rozón de una bala en un brazo y otro un rozón de una bala en una pierna, pero no les pasó nada. Y era muy interesante cuando se juntaba la familia en las fiestas de fin de año o en el cumpleaños de alguno de ellos y ya pasada la tarde empezaban a platicar sobre anécdotas sobre la revolución. Entonces a mí me encantaba oírlos, ¿no? Luego me iba con uno, el mayor de todos, me iba a su casa, que tenía una casa en Cuernavaca, y él se veía ahí con otros generales que participaron en la revolución y en la política. Aquí uno de ellos, el general Limón, etc. Y los oía platicar. Y luego supe que había habido un programa en el que habían grabado a todos los revolucionarios. Y entonces, pues fui a antropología, no lo encontré. Hablé con la secretaria particular de mi tío, que fue secretario de la Defensa, por cierto. Y ahí estaba la grabación, cuando menos de lo que había hecho él. Y después fui, el archivo de los, de los militares está abierto al público, ¿eh? Entonces ahí fui, saqué los archivos de mis otros tíos y vi toda su carrera, en qué batallas habían participado, qué ascensos habían tenido. Y uno de ellos estuvo encerrado en un sótano 1 año porque lo perseguían para matarlo. Entonces a mí me intrigaba mucho eso y ese, digamos, es el nudo de esa novela, el por qué lo querían matar o el por qué estuvo encerrado 1 año en un sótano y no lo descubrieron nunca. Así que ese es otro de los ejemplos de, de la investigación, digamos, que yo hago para mis libros, pero todo el mundo escribe la verdad de una manera personal. Unos escriben además en la mañana, unos en la noche, otros los fines de semana, otros no hacen más que escribir todo el día. Uno se va acomodando. Y bueno, pues eso es lo que les platico hoy. Espero verlos otro día. Y muchas gracias por estar conmigo este ratito. Y muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.